Perfiles, y veo que todavía hay algunos alumnos que no han actualizado. Por favor, les estoy recordando que tienen que tener foto de perfil, apellido paterno en mayúsculas y nombre en minúsculas. Entonces, voy a continuar retirando. Arreglan y pueden volver a solicitar el ingreso. Por favor, apaguen sus micrófonos. Flores Mauricio, su micrófono, por favor. Si no, va a haber algún ruido y le voy a eliminar. Flores Mauricio. Tiene que deshabilitar su micrófono. Muy bien. Quiere decir que no está en clases. Lo voy a eliminar. Último llamado, Flores Mauricio. Yucra Fernando, costos, determinar el costo unitario de producción y toda esa labor, los cuadros, las matrices, nos ayudan de gran manera para facilitar el entendimiento y el trabajo. Esos cuadros, esas matrices que les he dicho es como formularios, pueden también utilizar otros que les parezca más fáciles desde un punto de vista didáctico. Muy bien, voy a compartir pantalla, pero antes le voy a pedir a Montaño
que apague su celular, o digo que apague su micrófono, por favor. Muy bien. Lo mismo, León Jimmy, perfecto, muy bien. Tenemos otro ejercicio de un sistema de costos estándar, donde vamos a incluir la explicación de una primera fase de una demostración de gráficas. Como ustedes saben, el tema de estándar corresponde a un sistema de costos predeterminados, y dentro de lo que es predeterminados tenemos dos: uno, estimados, y sistema de costos estándar. En este caso vamos a estudiar el sistema de costos estándar y vamos a añadir una representación gráfica donde vamos a utilizar las coordenadas. En ese sentido, he escogido los ejercicios, en este caso prácticos, de que tengan un formato. Primero datos, luego se pide, y 3, resolución. Todo eso con el proceso de que ustedes puedan visualizar y distinguir un ejercicio de otro ejercicio y poder dar una lectura de cada uno. Entonces, a veces hay ejercicios muy parecidos, pero he escogido los que a partir de datos son totalmente diferentes. Con esa pequeña introducción dentro de lo que es estándar gráfica, que ya sabemos que los costos que vamos a obtener a partir de un sistema de costos estándar, el que nos va a interesar para fines de lectura de costos es el costo estándar. El costo estándar es la determinación primaria para la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de costos estimados, la representación primaria son los costos reales y el costo estimado nos sirve para una diferenciación entre lo que fue el costo estimado y el ejecutado. Muy diferente a lo que ahora estamos hablando de estándar. El estándar, el costo primario utilizado, el que vamos a utilizar, el que vamos a analizar, es el costo estándar. Entonces, a partir de ahora, es muy importante para la toma de decisiones considerar el costo estándar. Este sistema de costos estándar vamos a hacer en este ejercicio, donde vamos a ver 2 centros de costos o departamentos productivos dentro de lo que es el flujo del proceso productivo. En otras palabras, si nosotros tenemos o vamos a una empresa industrial
vamos a ver el proceso productivo y nos vamos a dar cuenta de que para la elaboración del producto se requiere la utilización de dos centros de costos. Bajo ese concepto, aquí vamos a tener dos departamentos productivos. Entonces, cuando hablamos que vamos a evaluar todo el proceso productivo a costo estándar, primero debemos tener el costo estándar por unidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos determinado los tres elementos del costo y tienen representados unos importes a costo estándar. Entonces, he repetido varias veces el costo estándar porque ahora es lo que nos va a representar en el estudio y vamos a estar constantemente utilizando para la toma de decisiones, el costo estándar. Como ustedes ya han visto, en datos tenemos costo estándar por unidad, el referido a materiales, 3 kilos, a bolivianos 16, salarios, tenemos horas como incógnita y unidades monetarias 20, indirecto, tercer elemento, tanto físico como valorado en incógnita. Y luego tenemos presupuesto de producción. Dentro de lo que es el presupuesto de producción, tenemos el volumen de producción representado por 4.000 unidades equivalentes terminadas. Entonces, cuando escuchamos, hablamos, determinamos o nos expresamos en unidades equivalentes terminadas, debemos pensar que son unidades físicas con inclusión de un grado de concluido a cierto porcentaje. Puede ser al 80%, al 40%. Si es al 80%, significa que falta trabajar un 20%. Entonces, hablamos de un volumen de producción de unidades físicas con un grado de conclusión o unidades equivalentes terminadas. Luego, salarios, 18.000 horas, indirectos expresados en unidades monetarias, 288.000 bolivianos, requeridas 18.000 horas. Luego tenemos operaciones del periodo. Compra de materiales, 25.000 kilos a bolivianos 8.50. Con una aclaración, retención de impuestos al proveedor. También nos indica el departamento productivo que durante el proceso productivo se ha ahorrado materiales por 1 kilo por cada unidad producida. Ahorro en salario 6 minutos por unidad equivalente terminada. Y en el costo hora hombre se pagó 20 centavos en exceso. Los indirectos históricos con valor superior al presupuestado en bolivianos 400 en el proceso productivo. Entonces, nosotros estamos viendo que ya hemos hablado en una primera parte de datos referidos a costo estándar. Y en una segunda parte claramente se ve que estamos hablando de datos referidos a un presupuesto, donde ya podemos hacer una comparación entre el costo estándar, algunos datos presupuestados y algunos datos ejecutados o reales.
Entonces, ya hablamos de costo estándar, ya hablamos de costos ejecutados o reales, donde ya se ha determinado ciertas diferencias respecto con un presupuesto inicial. Cuando hablamos de esos dos aspectos, también debemos tener informe de producción, es decir, todo el manipuleo que controla almacenes a partir de sus registros y controles durante el proceso productivo. ¿Y qué nos dice almacenes? Que había un inventario inicial, en el punto 4 pueden ver claramente, existe un inventario inicial de productos en proceso. ¿Cuántas unidades? 200 unidades. Y nos da el grado de conclusión determinado o de trabajo. ¿A qué porcentaje? 75%. Salarios e indirectos. Lo que les había anticipado cuando hablamos de unidades equivalentes terminadas que solo representan la inclusión del grado de trabajo que se ha invertido durante el proceso. Producción terminada y transferida, 4.000 unidades. Inventario final de producción en proceso, 650 unidades, 40% sin proceso. Producción defectuosa con valor de rescate, 200 unidades. El valor de rescate es igual al valor de costo. Ya les he explicado la clase anterior, sin embargo, coloco acá para que no se olviden o simplemente para recordarles. Las pérdidas anormales tenemos que son 200 unidades al 25% de acabado. Informe de almacenes y ventas. Asimismo, el departamento de almacenes de producto terminado nos informa que el inventario inicial de productos terminados es de 250 unidades. Unidades vendidas, 3.000 unidades. Y hay una recarga del 80% sobre el costo estándar. Producción defectuosa, 80 unidades. Producto terminado faltante, 5 unidades. Asimismo, vamos a hablar de los supuestos, es decir, información adicional referido a que los materiales se aplican al inicio del proceso productivo. Es decir, que estamos dentro de un proceso natural de fabricación donde el primer elemento del costo es incluido al inicio del flujo productivo. También nos indica que la producción terminada es transferida al almacén. Y eso es lógico y se supone, simplemente que estamos aclarando para que no se nos olvide. Entonces, tenemos datos dentro de lo que es un sistema de costos por procesos a costo estándar. Y el punto 3 se pide. El 2, mejor dicho. Presupuesto de producción, registros contables, estado de costo estándar y absorción, presupuesto por proceso, costo estándar. Una vez que tenemos esos datos, que si se fijan con los ejercicios anteriores, es totalmente diferente. De modo que ya podemos diferenciar. Pero ya hemos estado hablando de algunos conceptos donde les digo
que vamos a utilizar ciertas matrices como sugerencia, ciertos formatos, o si quieren ustedes, formularios. Todo esto para ayudar, colaborar y sustentar nuestro análisis de costo estable. Y tenemos aquí en solución el primer ejemplo. 1, presupuesto de producción. Cuando hablamos de presupuesto de producción, lo que está en paréntesis es una explicación adicional que pongo para que ustedes puedan entender. En unidades físicas, es decir, en cantidad. Cuando hablamos de costos, hablamos en 2 variables cuantificables: unidades físicas y unidades monetarias. En este caso, estamos hablando de un presupuesto de producción en unidades físicas, es decir, en cantidad. Para ello, sugiero una matriz de 4 columnas. La primera, elementos. La segunda, volumen de producción presupuestado. La tercera, cantidad presupuestada. Y la cuarta, cantidad presupuestada total. En este formato, que es importante, este formulario, esta matriz, como quieran llamar, empezamos a llenar. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del costo? Materiales, salarios, indirectos. Y eso colocamos en el primer centro de costo, en la primera columna. Se dan cuenta, una vez que tenemos este formulario, ya nos facilita la resolución del problema. La segunda columna, volumen de producción presupuestada. Nos vamos a datos y lo único que hacemos es transcribir en función a lo que corresponde cada elemento. Ustedes, como han transcrito en sus cuadernos, pueden fijarse. No voy a volver a esos datos para mostrarles, a fin de no molestar con la visualización en esta pizarra virtual. También tenemos cantidad presupuestada. Y en cantidad presupuestada corresponde a cada elemento del costo. Transcribimos o copiamos en este formato. Y luego, lo único que hacemos es un ejercicio aritmético de multiplicación y tenemos 13.500 kilos como primer elemento del costo, 18.000 horas como el segundo elemento del costo referido a salarios, indirectos, 18.000 horas. Entonces, hablamos también del costo de producción a tiempo estándar, que ya lo vamos a ir identificando con TS. Y de acuerdo a nuestra fórmula tenemos 18.000 dividido entre 4.500 y de esa simple división nos da 4. Como de la anterior semana del día sábado, obtenemos este factor con una explicación adicional que el trabajo directo presupuestado, TDP, vamos a empezar a utilizar las primeras letras, ¿no?,
dividido entre volumen de producción. Entonces, una ecuación simple, y lo único que hacemos es reemplazar datos en esa fórmula como la que hemos hecho. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún aspecto fuera de un conocimiento extraordinario, sino simplemente transcripción, traspaso, copia de datos. Asimismo, escogemos en este caso este segundo formato, la matriz, que también nos habla de presupuesto de producción, pero esta vez es en unidades monetarias, es decir, en bolivianos. Entonces, ya estamos aplicando la teoría donde en costos vamos a hablar de dos variables. Unidades físicas, representado por cantidades, unidades monetarias, representadas por valores, en este caso, nuestra moneda, bolivianos. El formato de 4 columnas. El primero, elementos. Segundo, cantidad presupuestada total. Precio estándar. Y presupuesto de producción. Y lo que hacemos son cálculos aritméticos básicos y obtenemos materiales, 13.500 kilos, que los obtenemos de datos. Precio estándar en la primera parte de datos también, y hacemos una multiplicación y nos da 216.000. De la misma forma, es repetitiva esta situación que ustedes, si comparan, es muy parecido al ejercicio anterior. Salarios, 18.000 horas por bolivianos 20 y nos da 360.000. Indirectos, 18.000 horas por bolivianos 16 y nos da 288.000. Hacemos una sumatoria y tenemos un costo de 864.000. Poco a poco vamos memorizando estos datos porque los vamos a ir utilizando. Cuando hablamos de la unidad equivalente terminada, se nos viene una pequeña fórmula. Costo directo presupuestado dividido entre trabajo directo presupuestado. Y el TNG, la tasa normal de gasto, presupuesto de producción dividido entre cantidad presupuestada. Y tenemos ese costo indirecto presupuestado, donde repasamos los datos y tiene 18.000 por bolivianos 16, y nos da bolivianos 288. También para eso vemos, la mayoría de venir por lo menos aquí, si no pagan, voy a dar por tema avanzado. Por eso les pido de que apaguen sus... 9 más, voy a esperar unos minutos más y si no voy a dar por tema avanzado. Presupuesto de producción en bolivianos a costo estándar, donde tenemos un formato de elementos. De las 9 pasa en la directamente. primera columna, volumen de producción presupuestada, cuota estándar y presupuesto de producción. Tenemos materiales 4.500, cuota estándar 48.000, Exacto. total 216.000. Hasta las 10. Salarios 4.500, cuota estándar 80.000. Ya, que salen de entonces los quedamos. cálculos De las 9, 10 pesos, de las 10, 20 pesos. Así dice. complementarios que hemos hecho No y va a tenemos cubrir el 360.000 como parcial. Indirecto, volumen de producción presupuestada del tercer elemento del costo, 4.500. La cuota estándar,
64.000 y nos da un parcial de 288.000. Y la sumatoria, como pueden ver, es de 192.864.000. Después tenemos costo estándar de producción por unidad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos armando los diferentes cuadros en función a los datos y en estos formularios, formatos o matrices que les estoy proporcionando? El siguiente formato tiene elementos que al lado tiene su abreviación MS, que es material estándar. Pero como todo esto son de autores norteamericanos, de Estados Unidos, en los libros van a ver en inglés Material Standard, que significa materiales estándar, pero que en inglés se escribe con S, en español con E. Simplemente para que no tengan confusión cuando puedan ver algún texto, libro de costos. Cantidad estándar. Copiamos, hemos hecho los datos complementarios, unos cálculos complementarios, acuérdense, en datos teníamos 3 y los que hemos obtenido son 4, tanto para salarios como para indirectos. Y el precio estándar, 16, 20 y 16. Hacemos los respectivos cálculos aritméticos, es decir, de 3 por 16 nos da 48, 4 por 20, 80, 4 por 16, 64 y nos da un total de 192. Entonces, así poco a poco vamos construyendo todo lo que es el sistema de costos estándar a base de procesos dentro de lo que es un flujo productivo. Aquí también tenemos una aclaración de fórmulas básicas o ecuaciones básicas que lo que vamos a hacer es utilizarlas y luego reemplazar los datos. Como ser cuota estándar es igual a cantidad estándar por precio estándar. Salarios, salario estándar es igual tasa normal de gasto por el tiempo estándar. Entonces, de eso tenemos que utilizar el volumen de producción. Y cuando usamos el volumen de producción, vamos a tener una primera columna detalle, un importe al inicio y un saldo al final. Es decir, que nos vamos a auxiliar con un formato de 3 columnas. Por lo tanto, aquí vemos que se ha desformateado y lo vamos a analizar. Inventario inicial de producción en proceso. Colocan 200. Producción nueva incorporada, incógnita. Ya les he explicado que eso lo dejamos pendiente. Coloquen X. Unidades en trabajo. ¿De dónde sale? 2 puntos, 5.050. Ahora, esos 5.050, por supuesto, también está en incógnita. Todavía no lo vamos a ver. Vamos a concluir. Primero, lo que corresponde a la tercera columna. Nos fijamos en datos y vemos que la producción terminada y transferida son 4.000 unidades que las registramos. El inventario final de productos en proceso, tanto de la producción defectuosa 200,
como las pérdidas normales con valor de rescate 200. Entonces, fíjense, el inventario final de productos en proceso, ¿cuánto es? Van a ver qué es. 50, coloquen 50 y nos va a dar un parcial, aquí falta ese dato, de 5.050. Esos 5.050 debemos copiar al inicio. 5.050. Y por diferencia determinamos los 4.850. Como teníamos 200, de ahí aparece ese parcial y ya no existe incógnita. Entonces, también hay otra fórmula que les voy a explicar después. Una vez que hemos concluido ese formato, debemos entrar a lo que es la producción equivalente terminada. Y cuando hablamos de producción equivalente terminada, corresponde a 3 columnas que son materiales, salarios indirectos, los 3 elementos del costo conocidos, y una columna de explicación o detalle. Esta producción terminada y transferida nos dice que son 4.000 unidades. Por lo tanto, si es terminada, quiere decir que se ha invertido el 100% en materiales, el 100% en salarios y el 100% en indirectos. Por lo tanto, las 4.000 unidades físicas al grado de concluido del 100% corresponde 4.000, 4.000 y 4.000, tal como pueden visualizar. El inventario final de producción en proceso nos indican que son 650 unidades al 60% acabado. Lo que he hecho es facilitar estos datos para no regresar a datos y contaminar nuestra visualización. Entonces, todo eso está en datos y lo que hacemos es transcribir. Materiales al 100%, 650 en la columna de materiales. Salarios al 60%, 390. Indirectos al 60%, 390 registramos en sus columnas correspondientes. Producción defectuosa, valor de rescate igual al costo, 200 unidades. Materiales 200, salarios 200, costos indirectos 200. El tratamiento para una didáctica memorística es que lo vamos a considerar como si fuera producción terminada. Pérdida anormal. 200 unidades con un 25% de acabado. Materiales al 100%, porque si se acuerdan, había una explicación que decía que el total de materiales o materiales se invierte al inicio del proceso productivo. Es decir, que si estamos en una panadería, al inicio del proceso productivo se coloca todo lo que es la harina. Por lo tanto, aunque no nos diga, se calcula el 100% de requerimiento de materiales. Sin embargo, acá estamos repitiendo para un fácil entendimiento de ustedes. Entonces, materiales 200 en la primera columna, en su columna de materiales que corresponde. Salarios al 25% y indirectos al 25%, que nos da 50 y 50. Sacamos los parciales, 5.050, 4.650 y 4.640. Entonces, así vamos construyendo poco a poco nuestros datos y llegamos al punto 6, costo estándar, donde vemos los elementos y el costo estándar.
¿Cuáles son los elementos? Materiales, salarios indirectos, y nos da por resultado el costo de producción. Costo estándar. De cada elemento del costo, nos fijamos y ya estos datos se nos hacen familiares. Materiales 48, salarios 80, indirectos 64. ¿De dónde? Del cálculo. El primer dato que tenemos es 3 kilos por 16. El segundo, ¿se acuerdan que había incógnita de 4 y determinamos? 4 por 20. Tercer elemento del costo, 4 por 16. Por lo tanto, nuestro costo de producción estándar unitario de 192. Después tenemos lo que es la evaluación de la producción. Este es un cuadrito un poquito más grande, pero que es de fácil entendimiento. La primera columna, elementos. Por aspectos de visualización, simplemente he colocado la primera letra de cada elemento del costo. Se pueden fijar en materiales, salarios, indirectos. Y total, como bolivianos. La cuota estándar, lo que acabamos de realizar, los 192. Es decir, materiales 48, salarios 80, indirectos 64. Es una reproducción. Unidades equivalentes terminadas, tenemos en datos que son las 4.000 unidades cuando hablamos de volumen de producción. Y se dan cuenta, pues todo esto ustedes han llevado en costos 1, todos estos términos, y ejercicios un poco más básicos, pero que ya la terminología típica de costos ya la domina. Entonces, cuando hablamos de producto terminado, al costo, simplemente hacemos una multiplicación, cálculo aritmético, de 48.000 entre 4.000 y nos da 192.000. Repetimos la operación, nos da 320.000, finalmente 256.000 y tenemos un parcial de 768.000. También nos fijamos las unidades equivalentes terminadas que tenemos en datos y lo que hacemos es transcribir. Y tenemos del cuadro del inventario final de productos terminados. Nos vamos a ese cuadro y vamos a ver que hemos determinado un costo para el primer elemento del 31.200, lo transcribimos. De la misma forma para el segundo elemento y tercer elemento y nos da un parcial de 87.360. Entonces, en este cuadrito vendría a ser como un consolidado, un resumen de todos los anteriores cuadros que hemos ido obteniendo y construyendo. Producción defectuosa, de la misma forma, repetimos, para aclarar su unidad equivalente determinada y el costo que nos da. ¿No es cierto? Siempre utilizando la cuota estándar. También la pérdida normal, unidades equivalentes terminadas, nuestra cuota estándar y el costo. Entonces son cálculos aritméticos básicos como el de la multiplicación que estamos utilizando porque ya tenemos los cuadros concluidos en párrafos anteriores. Finalmente, sumamos tanto en unidades físicas como en unidades monetarias. Y tenemos unidades equivalentes terminadas, 5.050, con valor monetario de 242.400, posteriormente 4.640, respondiendo a 371.200 y 4.640, que corresponde 296.960. Hacemos los cálculos aritméticos de sumatoria y el que nos interesa, vamos a recordar los 910.560. Continuamos con nuestra construcción de sistemas de costos estándar y hablamos ahora de la evaluación de inventarios iniciales. En nuestro formato que propongo, nuestro formulario,
nuestra matriz es la siguiente. La primera, elementos, ya no necesito explicar. La segunda, cuota estándar, también ya no necesito explicar. El inventario inicial de productos terminados, dividido en las dos variables que ya les he dicho, ya no voy a repetir por no cansarles. Y de la misma forma, el inventario inicial de productos terminados. Todo esto ya lo hemos determinado en cuadros anteriores y lo que hacemos es transcribir. Por lo tanto, en inventario inicial de productos terminados, que esta columna la subdividimos en dos, incluimos las unidades que son 200, 150 y 150, y la multiplicación nos da 9.600, 12.000, 9.600 y un parcial de 31.200. De la misma forma, el inventario inicial de productos terminados, esa columna la vamos a representar en dos mini columnas, VT y costo. Y multiplicamos 48 por 250 y nos da 12.000. De la misma forma, obtenemos 20.000, 16.000 y la sumatoria nos da 48.000. Y acá viene ya nuestro primer asiento de diario, número 1. ¿Dónde? Primero vamos a hablar de almacén de productos terminados para facilitar una comprensión rápida. Siempre empezamos con almacén de productos terminados y después con almacén de productos terminados. Considerando nuestro mayor general de una cuenta de almacenes, durante el proceso productivo tenemos almacén de productos en proceso con las subcuentas o mayores auxiliares que se refiere a los tres elementos del costo. Materiales, 9.600, fíjense los cuadritos anteriores, salarios, 12.000, indirectos, 9.600. Estos mayores auxiliares simplemente nos ayudan para una comprensión más rápida o ratificación de lo que hemos hecho. Simplemente estamos desglosando. En realidad el asiento debería ser almacén de productos en proceso, 31.200. Pero para fines didácticos me permito repetir los tres elementos del costo. Luego, hablamos de almacén de productos terminados, con su explicación que está debajo de la cuenta. En las dos cuentas afectamos a una cuenta genérica, en este caso, cuentas varias, porque no nos interesan las otras cuentas de los diferentes almacenes. Varias cuentas al haber. Y la glosa, registro de los saldos iniciales. De la misma forma hacemos para la producción en proceso, es decir, lo que se ha ejecutado durante el periodo. Entonces, hemos hablado de un inventario inicial, lo hemos registrado, ahora hablamos de una producción ejecutada en el periodo. Y utilizamos la cuenta transitoria de costos, producción en proceso, como en los anteriores ejercicios, y desglosamos como si fueran subcuentas los tres elementos del costo. Y nos vamos a los cuadros anteriores y transcribimos, copiamos en este orden. ¿Contra qué? Contra almacén de productos terminados de la primera fase. Entonces, tenemos la transferencia al inventario inicial de producción en proceso de producción. Finalmente, tenemos que hacer un asiento por una operación. Este asiento se refiere a la compra de materiales que no es con factura, es con retención. Entonces, hemos comprado materiales, 400.000,
Y hay una pequeña explicación donde dice cantidad real por precio estándar, 25.000 kilos por bolivianos 16. Y si se fijan en datos, teníamos una desviación en materiales. Y que su fórmula de encontrar la desviación es cantidad real por desviación en precio. Los 25.000 kilos por boliviano 0,50. Eso pueden ratificar con los datos. Pero aquí tenemos el formato. Y la cuenta que va a ir a afectar proveedores, cantidad real por precio, menos la retención. Y tenemos acá las retenciones, tanto les gusta la parte tributaria, que se pueden ejercitar un poquito más. Cuando se compra un artículo, se hace la retención del IUE y la retención del IT del 5 y del 3%, y determinamos un total de 33.000. Entonces, hemos hablado desde un punto de vista netamente contable, y ahora lo que corresponde es representarlo gráficamente. Por lo tanto, usamos las coordenadas donde vamos a colocar precio y cantidad. El precio en bolivianos y la cantidad en kilos. Y sabemos que el precio es 16.50, precio real, y el precio estándar 16. Y en una pequeña gráfica colocamos 16.50 todo lo que es la gráfica grande, y dividimos en una más pequeña que vendría a ser la desviación de 0,50 que hemos hablado. Entonces, aquí podemos ver que hay un precio real de 16.50 y un precio estándar de 16. Pueden ver desde otro punto de vista. Hemos hablado contable, gráfica, y ahora vamos a hacer un pequeño análisis desde un enfoque analítico, mediante una fórmula. ¿Qué significa eso? Que la desviación es igual a cantidad real por desviación en precio. La desviación en precio es igual a precio real menos precio estándar. Y eso es igual a cantidad real, ¿no es cierto?, por la variable que nosotros hemos determinado. Y hemos graficado precio real menos precio estándar. Y tenemos esta pequeña fórmula, y lo único que hacemos es reemplazar los datos. Precio estándar 16.000. Y la desviación también, que es la cantidad real por precio estándar. 25.000 por la desviación, acuérdense, los 0,50 que nos da datos. En datos tenemos esa desviación de 0,50 de bolivianos, multiplicamos y nos da 12.500 como una desviación desfavorable. Y los registramos al D. Entonces, tenemos el análisis contable, gráfica y analíticamente, donde nos ayuda a visualizar la desviación. Contable, un importe, gráficamente el mismo importe, pero representado en otro enfoque. Y analítica a partir de fórmulas o ecuaciones que nosotros lo vamos a elaborar. Para eso, ahora tenemos el asiento de diario 4 referido a la aplicación de materiales, donde vamos a hablar que la aplicación de materiales había diferencia entre lo ejecutado y el estándar. Y eso lo vamos a exponer. Entonces, utilizamos producción en proceso, cuenta de costos,
transitorio, y una pequeña explicación de dónde sale ese importe debajo de la cuenta de mayor de costos. Los materiales, que nos da cantidad estándar por precio estándar. Reemplazamos y tenemos 14.550, que está en los cuadros anteriores, por el precio estándar que sabemos del primer elemento del costo, y nos da 232.800. Luego, también hacemos que la desviación en cantidad de materiales, que es la fórmula de desviación en cantidad por precio estándar, y eso es igual a 1 kilo por 16. Por lo tanto, debitamos 16 bolivianos. O acreditamos 16. Por lo tanto, tenemos almacén de materiales, cantidad real por precio estándar. Eso nos da 14.549 kilos por bolivianos 16.232.784. Entonces, vemos un débito total de 232.800 y las dos cuentas que son acreditadas. Una de 16 por la desviación y por la salida de almacenes 232.784. Simplemente plasmamos en este modelo de tipo de registro contable, y la glosa nos ayuda a recordar que se trata de la aplicación de materiales en el proceso productivo. Estamos aplicando el primer elemento del costo. Luego, nosotros podemos hablar de la determinación de la cantidad estándar de materiales a utilizarse. Y para eso utilizamos simples, pequeñas ecuaciones o formatos donde nos dice que el producto terminado de 4.000 unidades, o sea, de la producción terminada y transferencia, 4.000 unidades de unidades equivalentes que tenemos en datos, por la cantidad de 3 kilos por unidad producida, es decir, que para cada artículo producido debemos invertir 3 kilos. Entonces, todo ese volumen de producción, que son 4.000, multiplicamos y vamos a requerir 12.000 kilos estándar. Luego, las unidades de 650 unidades equivalentes terminadas, que también van a requerir para cada unidad producida 3 kilos, nos da 1.950 kilos. La producción defectuosa, con un costo que es igual al valor de rescate, las 200 unidades por 3 nos da 600. Luego, tenemos la pérdida anormal de 200 unidades por 3, 600. Por lo tanto, tenemos una manipulación de producción equivalente terminada a 15.150 kilos. Es decir, que esa es la manipulación que hemos hecho en el volumen de producción, de la producción terminada y transferida. La producción equivalente terminada total ya hemos obtenido. Y también podemos sumar las 5.050 unidades equivalentes terminadas por 3 kilos, menos el inventario inicial de productos en proceso, que son las 200 unidades equivalentes terminadas. Podemos ver en datos en los cuadros anteriores y nos da 600 kilos. Por lo tanto, la sumatoria
de 15.150 kilos, menos 600, nos da 14.550 kilos. Y eso también podemos representar gráficamente, donde vamos a usar eje de coordenadas, precio 16, en la vertical, en la horizontal, cantidad. Y en la cantidad tenemos dos precios. 14.549 y 14.550. ¿Se acuerdan que había variación de 1? Y las representamos gráficamente, donde tenemos un primer corte de 14.549 y 14.550. Todo lo que está blanco dentro del círculo blanco, 14.549. Y lo que está con celeste, pues lo que equivale a 14.550. Entonces lo que hemos hecho ha sido simplemente representar gráficamente. Hemos hecho contable, gráfica, y ya se vuelve monótono. Hacemos analíticamente utilizando pequeñas fórmulas o ecuaciones. La desviación en cantidad es igual al precio estándar por desviación en precio. Y eso es igual al precio estándar multiplicado por un cálculo entre cantidad estándar menos cantidad real. En base a eso, reemplazamos datos, lo más sencillo. Tenemos 16, donde 14.550 menos 14.549 es 1. Por lo tanto, 16 es igual a 16. Y la desviación favorable, un ahorro, resulta de 16. Y eso representamos gráficamente. Producción del proceso, utilizamos la cuenta de costos, cuenta transitoria de costos. Estamos en salarios, ahora, segundo elemento del costo. Por eso el trabajo estándar por, el tiempo estándar por salario estándar. 17.960 por 20. Cuando les dije vayan memorizando estos datos, los que hemos utilizado. Desviación en salarios. También utilizamos una pequeña fórmula que es trabajo real por desviación estándar, 17.511 por 0,20. Esos son los datos que teníamos y les había dicho al principio que nos va a servir para diferenciar lo que es estándar con lo real. Entonces, en la desviación de la misma forma, desviación en tiempo por salario estándar, los 449 que hemos determinado por 20. Y también tenemos salarios por aplicar. El tiempo real por salario real. Nos fijamos, o si nos acordamos, transcribimos los 17.511 por 20 y nos da el importe que ustedes están viendo en la pizarra virtual. Y nuevamente expresamos que se trata del segundo elemento del costo, la aplicación en el proceso productivo. Entonces, ya hemos hecho el análisis contable. ¿Qué hacemos? Una mirada gráfica. Y ahora vemos que la gráfica es sencilla. Usamos unas coordenadas donde vamos a ver el salario estándar y luego vamos a ver el trabajo real y el trabajo estándar. Vamos a unir esos puntos
y vamos a ver los importes que hemos obtenido. Entonces, una vez que hemos hecho esta pequeña representación gráfica, nos corresponde hacer el análisis analítico. Ese análisis analítico quiere decir que el tiempo o el trabajo, porque estamos en el segundo elemento del costo, va a ser salario estándar, que ya sabemos que el salario estándar es el trabajo real menos el trabajo estándar para sacar analíticamente, es igual a 20 menos 17.511 y 17.930, sacamos diferencias y eso nos va a dar un salario estándar de 4.490. Luego que nosotros hemos hecho ese análisis, ese enfoque analítico, ya podemos ver la determinación del tiempo estándar aplicado en el precio. Es decir, cuando nosotros hablamos de tiempo estándar, porque estamos hablando del segundo elemento, es decir, del trabajo, de la labor, del salario, tenemos esta pequeña explicación que nos dice producción terminada transferida, ya conocemos ese dato. ¿Cuánto es? 4.000 unidades equivalentes. ¿Cuántas horas necesitaba? 4 horas. ¿No? Les dije, vayan recordando estos términos, pero bueno, estamos en un proceso de asimilación. Hacemos un cálculo aritmético básico y nos da 16.000 horas. El inventario final de producción en proceso, que son las 300 unidades equivalentes terminadas por el mismo factor de 4 horas. Para el segundo elemento del costo nos da 1.560 horas. Y la producción defectuosa con valor de rescate, que eso significa que es igual al costo, simplemente para facilitar su comprensión, nos da las 200 unidades equivalentes terminadas por 4 y es 800 horas dentro de lo que es la pérdida anormal. Tenemos las 50 unidades equivalentes terminadas por bolivianos 4. Entonces, ya saben, tenemos las 16.000 horas, las 1.560 horas, las 800 horas y las 200 horas para que vayamos registrando de manera ordenada. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Continuamos con nuestro cuadro, la producción equivalente terminada total, que son las 4.640 unidades equivalentes terminadas por 4, menos el inventario inicial de producción en proceso, 150 unidades equivalentes por 4, y eso nos da, en el primer caso, 18.560, menos las 600 horas. Y si hacemos una sumatoria, la producción equivalente terminada del periodo es 17.960 horas, que también las podemos determinar, las 4.940 unidades equivalentes terminadas que hemos hablado todo el tiempo, por 4. Y también coincidimos y ratificamos que es 17.960. ¿Qué nos falta? Representar lo anterior en una gráfica. En nuestra eje de coordenadas, el salario expresado en bolivianos, el salario real y el salario estándar. Y aquí se nos complica un poco nuestra gráfica porque incluimos la desviación. ¿No es cierto? Existe una desviación. Entonces, cuando nosotros vemos este análisis gráficamente, para su mayor entendimiento lo podemos colorear de la forma que ustedes deseen. Una vez que hemos hecho esa pequeña gráfica, nos corresponde hacer el enfoque analítico, donde es la utilización de pequeñas pero varias fórmulas. La primera,
diferencia en cantidad de salarios. ¿Qué significa eso? La diferencia es igual a 6 minutos, tenemos en datos, y lo que hemos obtenido son 4.490 unidades equivalentes terminadas. Nos da 26.940 minutos, dividido entre 60 minutos para obtener en horas, y nos da 449 horas. El tiempo real, 17.960 menos 449, que era la desviación, y está expresado en la gráfica de arriba, 17.560 horas. Entonces, la desviación de salarios de 20,20, ¿se acuerdan que había una desviación de 20 centavos? Menos 20, logramos obtener la diferencia de 0,20. Analíticamente, mediante fórmulas, llegamos a los datos que nos habíamos dado. Entonces, es una especie de ratificación de todo el trabajo que hemos hecho. Desviación, la diferencia del tiempo real. La diferencia es 0,20 y el tiempo real es 17.511 horas. Y nos da el cálculo aritmético bolivianos 3.502. Luego, en el asiento 6, vamos a hablar del tercer elemento del costo. Hemos hablado de materiales, hemos hablado de salarios y estamos ahora en tercer elemento del costo. Y la mecánica va a ser más o menos la misma. Un análisis contable, gráfico y analítico. Entonces, utilizamos desde un punto de vista contable una cuenta transitoria de costos, que es producción en proceso. Obviamente, simplemente para redundar, pongo indirectos. Y nuestra fórmula, tiempo estándar por tasa normal de gasto. Reemplazamos los datos. Hemos obtenido anteriormente el tiempo estándar, 17.960, se pueden fijar en los diferentes cuadros anteriores, y sabemos que la tasa normal de gasto es bolivianos 16. Por lo tanto, nos da 287.360. Cálculo simple aritmético. La desviación en indirectos, porque es el tercer elemento del costo. Desviación en tiempo por tasa normal de gasto. La desviación que habíamos determinado eran 449 horas por 16, nos da 7.184. Entonces, finalmente tenemos los indirectos aplicados. Y una pequeña fórmula. Tiempo real por tasa normal de gasto. El tiempo real, ya sabemos, 17.511 horas por la tasa normal de gasto, 16. Fíjense, desde arriba ya hemos obtenido esos datos, simplemente las transcribimos. Y una glosa por la aplicación de los indirectos al proceso productivo. De la misma forma, gráficamente, usamos las coordenadas, donde tenemos tasa normal de gasto en bolivianos, y en la vertical vamos a tener el tiempo real y el tiempo estándar. Entonces, cuando una vez nosotros hemos hecho esa expresión en horas, nos corresponde hacer el enfoque analítico. Desviación, que vamos a tener la tasa normal de gasto multiplicado por la desviación en tiempo. Reemplazamos los datos, acordándonos el tiempo real menos el tiempo estándar,
el tiempo que tenemos es 16, entre paréntesis, para facilitar la visualización, 17.960 menos 17.511 nos da los 7.184. Finalmente, 17.960 menos 17.511 nos da los 449 que habíamos visto anteriormente. Entonces, también podemos hacer, utilizando estas diversas pero pequeñas fórmulas, un análisis de un enfoque a base de ecuaciones. Ahora, ¿qué nos falta? Control costos indirectos históricos. Y hacemos el asiento horario 7, donde vamos a tener los 288.400 que hemos sacado, que la debemos llevar a un lugar de costos que se llama control de costos indirectos históricos, cuenta transitoria de costos contra las cuentas contables, varias cuentas, ya sea sueldos por pagar, almacenes, proveedores, todas las otras cuentas que no nos interesa porque estamos haciendo, o sea, desglosar esas cuentas porque estamos haciendo costos. Entonces, una explicación adicional es la acumulación de costos indirectos históricos en el periodo. ¿De dónde sale? El costo indirecto histórico, que es igual a los 288.000 más los 400. Y nos da los 288.400 que lo hemos registrado. Estos costos indirectos históricos, que ya es un análisis adicional, también las podemos representar de forma gráfica, donde de manera previa vamos a sacar y vamos a tener un formato de pequeñas ecuaciones, pero varias, vuelvo a repetir, como ser los costos indirectos históricos corresponden a tiempo real menos por la tasa normal de gasto. Eso es lo importante. Después copiamos los datos que ya los conocemos. Las 17.511 horas por los bolivianos 16.049, que podemos utilizar 8 dígitos. Menos los costos indirectos presupuestados. Donde tenemos un importe de los bolivianos 288.000. Viendo esta situación nos da los 400.000 que simplemente estamos ratificando o expresando desde un enfoque analítico. Después tenemos la desviación indirectos. Con el asiento respectivo, los costos indirectos aplicados, acreditamos para incrementar a la cuenta de resultados, una cuenta de pérdida, porque sale al debe los 400 bolivianos. De eso se trata, de que debemos identificar esos 400 bolivianos, porque es una pérdida real. Y como es una pérdida real, debemos llevar al estado de resultados, porque lo que sirve es el costo estándar. Entonces mantenemos el costo estándar y modificamos el real, y esa diferencia lo llevamos directamente al estado de resultados, con su respectiva glosa. De la misma forma, tienen acá, para divertirse, una gráfica. En esta gráfica, donde sobresale la tasa normal de gasto, y
el trabajo o tiempo real menos TP del tiempo presupuestado, donde aparece 3. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hablábamos de 3 variables? Coincide en esta representación que solo el tercer elemento del costo considera 3 variables. Esta es una pequeña gráfica para que ustedes puedan ratificar de la clase anterior. Y desde un punto de vista analítico, ya estamos acabando, para que se tranquilicen, tenemos estas pequeñas fórmulas, pero variables. Del primer cuadro, que representamos el A1, ¿no es cierto? El A1 del cuadro anterior está representado por el tiempo presupuestado menos el tiempo real por la tasa normal de gasto. El tiempo presupuestado es 18.000 menos el tiempo real, 17.511 por 16. Haciendo cálculos nos da 7.824, que corresponde al nivel 4. Entonces así se representa cuando tenemos 3 cuadros. Cuadro 1 pueden poner C1 o A1. El A2 trabajo real, donde tenemos el A1 o el A2, después de hacer esos cálculos, 8.224. Finalmente, el más sencillo, el A3, que es el A2 menos el A1. Entonces, así hemos representado el cuadro 1 y tienen para analizar la gráfica anterior. Vamos a concluir con un resumen. Determinación de la desviación en volumen de costos indirectos. Estos costos indirectos presupuestados los obtenemos del trabajo presupuestado por la tasa normal de gasto. Reemplazando fórmulas, ya sabemos que el trabajo presupuestado es 18.000 y la tasa normal de gasto de 16.000. Y nos da un parcial de 288.000. Después les voy a pedir quién es el alumno que está con su micrófono encendido. Voy a estar 3 minutos más explicándoles, si no voy a concluir como tema terminado. Costo indirecto aplicado, tenemos claro. El trabajo real menos la tasa normal de gasto nos da los 17.511 que hemos ido manejando en todos los cuadros por bolivianos 16, que es importante, es mucho más conocido. Entonces disminuimos del total y vemos la desviación en volumen del costo indirecto que se presenta en el análisis que hemos hecho. Para aspectos de recuerdo, también tenemos que el trabajo presupuestado menos el trabajo real nos da la tasa normal de gasto. Reemplazamos trabajo presupuestado 489 horas a bolivianos 16, 7.894, que es desfavorable, es decir, que la empresa ha perdido. Donde finalmente tenemos una desviación en volumen de indirectos, las 3, una de ellas estamos analizando la tercera variable, indirectos, de 7.824, por un costo indirecto aplicado del importe que hemos obtenido. Como les dije, es por la desviación en el volumen del tercer elemento del costo, es decir, la capacidad ociosa. Cuando es capacidad ociosa, quiere decir que es pérdida. Y también podemos representarlo gráficamente. La tasa normal de gasto, 16 bolivianos, ¿no? Y en el horizontal tenemos el trabajo real por la tasa normal de gasto, y en el general tenemos la desviación del tiempo, que es igual a desviación
presupuestada menos el trabajo real. Acá he desglosado para que ustedes puedan analizar y les va a servir cómo se representa en la barra horizontal. Primero las 17.511 horas con su respectiva fórmula y después las 18.000 horas. Trabajo real y trabajo presupuestado. Para concluir, hacemos los mayores. ¿Mayores de qué cuentas? De costos indirectos aplicados. Y nos vamos a fijar que tenemos un costo indirecto al proceso productivo, el asiento de diario 6, al haber 280.176, por lo tanto el saldo es 280.176. El asiento de diario 8 es referido a los costos indirectos históricos, representado en el asiento 9, de los 7.824 y el saldo. Y tenemos que utilizar la cuenta de cierre de cuentas, que es los 288.400, porque son cuentas transitorias de costos. No podemos dejar con saldo. En contabilidad, si tenemos en caja 200, dejamos los 200 en caja. Pero en costos, todas las cuentas de costos tienen que estar en cero. Por eso llamamos cuentas transitorias de costos. Después, el segundo mayor que hacemos, de costos indirectos históricos, del tercer elemento del costo. El asiento de diario 7 y el asiento de diario 10. ¿No? Aquí se ve mucho más sencillo. Teníamos el asiento de diario 7 al haber y tenemos que hacer un asiento al debe para cerrar la cuenta y está en cero. Ustedes ya conocen los mayores, se ha desformateado un poco, pero se han dado cuenta perfectamente. Entonces, con este asiento, cerramos las cuentas de los costos indirectos históricos. Para eso nos hemos auxiliado de los respectivos mayores, hemos mayorizado. Como les decía, para concluir, el resumen de los costos indirectos. El costo indirecto de producción en proceso, 287.360. Si se fijan en cuadros anteriores, ya este dato es muy conocido y manejado. Pero, a manera de recuerdo, tenemos debajo del título, es decir, el tiempo estándar por la tasa normal de gasto y nos da ese importe, menos la desviación. Entonces vemos que hay una desviación efectiva de 3.592. De ahí sale el costo indirecto de producción. El costo indirecto aplicado, 270.176, también ese dato ya es conocido por los cuadros anteriores, sin embargo, repetimos de dónde sale. Trabajo real por tasa normal de gasto. Reemplazamos datos menos la desviación en volumen. Entonces, simplemente aquí estamos repitiendo de dónde se obtiene. Costo indirecto. 4 combinaciones usando de la misma forma. El costo indirecto histórico, mucho más fácil. Ya hemos analizado anteriormente, podemos copiar o podemos recordar mediante esta forma. Todo eso concluye con un registro contable, nuestra labor, donde tenemos que el almacén de productos terminados son las 4.000 unidades transferidas y terminadas, ¿se acuerdan? Y hemos obtenido un costo de 192, la sumatoria de los 3 elementos del costo. Ese simple cálculo aritmético nos da 768.000. El almacén de productos en proceso
son materiales, salarios indirectos, estamos redundando, son las 650 unidades que teníamos y las hemos evaluado a 48, por lo tanto nos da 31.200. Salarios, las 300 unidades que teníamos físicas y las hemos evaluado a 80, 31.200. Los indirectos, las 50 unidades por su costo estándar, 24.960. Por lo tanto, nos da 87.360. Para concluir, nos falta la producción defectuosa, que es al valor de rescate, al costo. ¿Cuánto es el costo? 192 como producto terminado. Acuérdense que les dije, vamos a considerar como producto terminado. Las 200 unidades nos dan los 38.400. Entonces, debajo de las cuentas se los he puesto para que sea más fácil su aprendizaje de dónde salen los importes. Pérdida anormal. También debemos identificar los 3 elementos del costo. En materiales, las 200 unidades a 48, porque 48 es el precio del primer elemento del costo. Salarios, 50 unidades por 80. Indirectos, 50 unidades por 60. Tenemos esos datos. El total nos da 16.800. Bueno, ¿contra qué va a ir? Contra la cuenta transitoria de costos. ¿Cuál es esa? Producción en proceso. Y con eso, si mayorizamos, queda cero. Materiales, 242.400. Salarios, 371.200. ¿De dónde sale? Del cuadro 7. Entonces, este asiento lo hacemos desde un punto de vista analítico con nuestras fórmulas o directamente transcribimos del cuadro número 7. Entonces, esta primera parte de costo estándar gráfica, vamos a quedar acá. Donde nosotros muy bien. Ahora sé que es un poquito largo, pero que lamentablemente he tratado de reducir. Esto lo hago en 3 clases. Es un semestre bastante, o es un curso bastante corto, el intersemestral, y lo he dividido en 2. La segunda parte lo vamos a ver posteriormente, para no cansarles más, y que puedan seguir estudiando. Repito, estamos en la fase de asimilación. Muy bien. Tengo alumnos que han llegado un poquito tarde o que les he eliminado y que han arreglado sus perfiles, pero ya está. Bueno, ya está sonando mi teléfono, ya tengo el otro pequeño grupo, de modo que vamos a quedar acá y nos vamos a ver el día de mañana. Estudien, repasen, cuánto no quisiera tener una pastillita para darles y que puedan memorizar y analizar de una forma más rápida todo lo que es costos. La única forma es que ustedes estudien esta parte. Esa indicación yo les he hecho. Muchísimas gracias y